Muy buenas noches, bienvenidos a La Bitácora, un espacio en el que se pretende reflejar una perspectiva descolonizada del cambio de época. Hoy, nuestro primer programa, tocamos un tema que consideramos pertinente. Es que el mundo se desenvuelve en medio de una crisis del mundo moderno, una crisis del sistema capitalista. Pero esta crisis tiene características diferentes, porque está en base a la ruptura civilizatoria. Hoy hablamos de la crisis civilizatoria. Permítame saludar a quien me va a acompañar en los siguientes programas, Rafael Bautista. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. ¿Podemos partir de una crisis solo del aspecto financiero si estamos hablando de una crisis civilizatoria? No. Alguna vez el presidente Chávez, en una alocución, creo que fue en Bolivia, mencionaba de que estamos viviendo una crisis alimentaria, una crisis económica, crisis política, climática, moral, ética. Decía, la crisis perfecta, pues, decía el presidente Chávez. ¿Qué quiere decir la crisis perfecta? Que todo está en crisis. El mundo moderno está en crisis. Ahora, cuando decimos la crisis financiera es apenas un apéndice, quiere decir que la crisis financiera es consecuencia de una crisis mucho más aguda, mucho más grave y mucho más profunda. A eso estamos llamando crisis civilizatoria, porque el capitalismo es un sistema económico y un sistema económico es la expresión económica de una forma de vida, así como el liberalismo es un sistema político. El liberalismo en el derecho también es un sistema del derecho, pero todos esos son posibles gracias a un horizonte cultural y civilizatorio que hace posible que aparezcan estos sistemas. Entonces, cuando aparece una crisis en el ámbito financiero ligada a una crisis alimentaria, esa crisis alimentaria ligada a la crisis ecológica, quiere decir que estas crisis nos están manifestando de que algo mucho más profundo ha entrado en crisis y en una crisis terminal. Cuando el 2008 quiebra Lehman Brothers y empieza la crisis financiera en Estados Unidos, y como piezas de dominó, como con la globalización, la economía está unida a nivel profundo por las entidades bancarias financieras. David Brooks, un editorialista del New York Times de la sección financiera, decía, esta no es una crisis cualquiera, esta es una crisis que puede ser comparada al derrumbe del Imperio Británico. Entonces, en el propio Estados Unidos las voces críticas evidencian que esta crisis no es una crisis a la cual estábamos acostumbrados. Las teorías de las crisis que vienen a partir de principios del siglo XX siempre partían de la confianza de que las crisis podían ser superadas porque eran crisis sistémicas, o sea, crisis que se daban al interior de algo que podían ser mediante reformas superadas. E incluso las teorías de las crisis que provienen de la izquierda y del marxismo, por ejemplo, el librito de Lenin, el imperialismo como fase superior del capitalismo, es una visión desde el centro del mundo. Y el centro del mundo siempre se ha acostumbrado a superar sus crisis trasladando y exportando sus crisis al tercer mundo. Por eso lograban estabilidad. Transfiriendo sus problemas al tercer mundo, lograban estabilidad en sus cordones económicos. Superando esa crisis a partir de condenándonos a la miseria a los pueblos del tercer mundo. Es decir, si somos bien neoliberales, al estilo Milton Friedman, podríamos decir el capitalismo es un sistema in the long run, a largo plazo, insostenible. ¿Por qué? Porque es una economía subsidiada. Quienes hemos subvencionado y hemos subsidiado al capitalismo siempre hemos sido los países pobres. Y los países pobres han sido condenados a la miseria, al subdesarrollo, al atraso, para hacer no solamente estable el desarrollo del primer mundo, sino legitimarlo. En 1972 ya aparece un estudio del Club de Roma, patrocina el Club de Roma a los países ricos, y le encargan a un tal Dennis Meadows la redacción del documento, que se va a llamar Límites del Crecimiento. Entonces, si somos fieles a ese documento, estaríamos entrando en evidenciar y en señalar que una de las más profundas creencias de la ciencia moderna de la economía capitalista es lo que ha entrado en crisis. El creer que es posible un crecimiento ilimitado, el creer que es posible un progreso infinito. Eso es lo que ha entrado en crisis. El presidente Evo Morales constantemente decía, es la crisis, la muerte del sistema capitalista.
Si bien en una época los países ricos decíamos que eran entre un 20% y el resto estaba realmente en una extrema pobreza. Hoy la brecha ha sido cada vez menor. Sí. Menos los países que se están beneficiando a costa de países que se los dice tercermundistas, subdesarrollados, y que en realidad vamos pagando las consecuencias de lo que ellos van realizando. Pero ya Esta injusticia, pero se está en esa crisis, como se terminó la idea. O sea, nos damos cuenta, pero es suficiente. Rafael. Pero ya ni siquiera son países ahora. En 1913, un proyecto de ley del Senado norteamericano daba pie a que finanzas extranjeras puedan hacer juegos financieros dentro de Estados Unidos. El senador Charles Lindbergh, que era opositor a este proyecto de ley, señalaba lo siguiente: cuando el Senado apruebe esto y el gobierno lo secunde, se habrá creado el poder más grande y más profundo de la historia del planeta Tierra. Le estaremos dando un poder extremadamente peligroso a unas corporaciones que van a tener poder sobre todo. ¿Qué pasó en 1913? Por ese proyecto de ley se permitía que la familia Rothschild pueda tener juegos financieros, capitales financieros dentro de la economía norteamericana, cosa que antes no sucedía. Desde 1913, desde diciembre de 1913, la familia Rothschild y sus finanzas ingresan en Estados Unidos y hacen alianzas con los Morgan Stanley, los dueños de la banca, y con los Rockefeller, que no solamente eran dueños del petróleo, sino que eran dueños de la Reserva Federal. Entonces, a partir de eso, se genera lo que llamamos un poder detrás del trono. Hoy en día las corporaciones financieras, que ahorita vamos a hablar del documento de Andrew Kovlan y Deborah McKenzie, básicamente tienen el control neto del 60% de la economía mundial. Corporaciones privadas, transnacionales. Y el 60% de esas corporaciones son bancario-financieras. Son los que están ahorita haciendo jugosas ganancias con la crisis mundial. Y son los que están arrinconando al mundo a una nueva conflagración nuclear. Porque el negocio de la guerra es profundamente redituable. No hay nada más redituable que la guerra. Y por eso la economía norteamericana, en una buena parte de su historia, ha sostenido su economía en torno a la guerra, a la fabricación de instrumentos de guerra. Y de hecho es el país que tiene mayor presupuesto en tema militar. Es el básicamente es el país que se 4 come, veces más que China y Rusia incluso. Se come básicamente a todo el mundo en presupuesto militar. Tiene las más de bases militares, tiene en todo el mundo, supera a toda la cantidad de bases militares que tiene el planeta. Pero eso tiene que ver con algo paradójico. Cuando una potencia entra en decadencia, la única manera que tiene de superar aquella decadencia es con la fuerza bruta. Y hoy en día, desgraciadamente, en este periodo de transición que estamos viviendo, que muchos analistas le llaman el incipiente mundo multipolar, porque estamos entrando en un ámbito en el cual la decadencia unipolar del mundo ya ha fenecido. Estados Unidos ya no es la potencia unipolar. Ahorita han aparecido los BRICS, las nuevas potencias emergentes, que ahorita están sosteniendo la economía mundial, e incluso países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Exacto. E incluso países como Bolivia, curiosamente, como Venezuela, como Ecuador, están sosteniendo la crisis financiera a nivel mundial. ¿Por qué? Esto es interesante, ¿no? Porque si te das de cuenta, los índices económicos con los cuales se rige nuestra propia economía, como el PIB, lo único que describen son crecimientos que siempre se van vía ahorro, vía créditos, vía deuda, vía valores, vía bonos, vía reservas internacionales, etcétera, al primer mundo. Es decir, la economía del primer mundo, el capitalismo, necesita los índices PIB para ver cuánto dinero están haciendo los países pobres para que ellos puedan aprovechar ese dinero. Entonces,
En medio de la crisis financiera, cuando Estados Unidos tiene una deuda de alrededor del 600% por encima de su PIB, una deuda totalmente impagable, uno se pone a pensar, ¿por qué esa economía sigue estable? Porque el 60% de los flujos comerciales financieros a nivel mundial siguen potestad del dólar. Y vamos a hablar de ese tema al retornar de la pausa. Enseguida volvemos con la Bitácora.